Claro, y lo veíamos en esa nota, que faltan tan solo 3 semanas para las elecciones de noviembre. Algunas proyecciones indicarían que Apruebo Dignidad y el Partido Republicano configurarían el panorama del Congreso. Vamos a conversar sobre este y otros temas, por lo que tomamos contacto con el analista electoral y diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha visto las encuestas? Parto por ahí porque en un nuevo sondeo semanal se da a conocer la ventaja de Kast, diputado, pero también en un escenario en que las encuestas se vieron muy cuestionadas en algún minuto y ahora terminan también siendo un marcador o una especie de medida para las elecciones del 21. Cierto, pero las encuestas son una herramienta, no son el gurú, no anuncian triunfos ni derrotas, son fotografías del momento y fotografías borrosas por lo demás, no siempre coinciden con lo que va a ocurrir, particularmente por la ley que les impide difundir encuestas 15 días antes de la elección, es decir, solo 15 días previos, y obviamente hoy día el electorado es mucho más voluble, no tiene las adhesiones tan duras como antaño, y por lo tanto los últimos 15 días, la última recta de la campaña, es muy importante, puede ser incluso determinante, combinación de una franja con alto rating y de debates con alto rating también, podrían ser determinantes. De hecho, las propias encuestas dicen que hay una franja que va a decidir su voto entre unos y otros, tiene simpatías naturalmente, pero no tiene decidido el voto. Es decir, hay un flujo entre Sichel y Kast, que hemos visto esta última semana, hay un flujo menor entre Boric y Proboste, hay flujo también hacia Parisi, que increíblemente desde el exterior ha logrado mantener o incluso acrecentar una votación significativa. Diputado, en estos 20 días ya que quedan, lo veíamos en la nota anterior a esta entrevista, se critica fuertemente a Gabriel Boric porque hoy recién da a conocer su programa, ¿no? Que tuvo ahí algunas modificaciones luego de las primarias. ¿Cuánto puede jugar esto, cree usted, en estas semanas que quedan, conocer un programa a fondo y que sea además tema para otros candidatos en ir a criticar a otro de sus contendores? Bueno, mira, nunca disparar sobre tus rivales te beneficia directamente a ti. Normalmente debilitar a un rival beneficia a otro. Por ejemplo, lo que ocurrió con Sichel. A Sichel contribuyeron, por supuesto, sus propios errores, pero sus rivales en la oposición se fueron sobre Sichel, se derrumbó la candidatura de Sichel, y los beneficiados no fueron ni Boric ni Proboste, sino José Antonio Kast. ¿Ah? Probablemente hay algunos arrepentidos de haber contribuido a derrumbar la candidatura de Sichel. Probablemente les habría sido preferible debilitarla, pero no derrumbarla. Y respecto al programa, bueno, todos conocimos el programa de Boric en la primaria. Lo que pasa, obviamente, es que tenía que hacer una síntesis programática y más que el programa, porque el programa lo leemos muy pocos, ¿eh? Me incluyo dentro de los que he leído todos los programas, pero deben ser muy poquitos algunos periodistas y algunos políticos. Lo que importa, sí, es que en la medida que se acerca la elección, las respuestas de los candidatos frente a los problemas principales de los chilenos es determinante. El descontrol del flujo migratorio, la violencia e inseguridad, el crecimiento económico, obviamente han ido adquiriendo importancia creciente en estos tiempos de incertidumbre, y eso naturalmente es el terreno fértil que explica la evolución de las preferencias presidenciales. Es decir, la posición hoy día de Kast respecto de hace 3 meses atrás se explica básicamente por eso, por la emergencia de temas relevantes respecto de los cuales él tiene respuestas muy precisas, simples a mi juicio para problemas complejos, pero precisas. Y eso es lo que va a exigir de candidatos como Gabriel Boric o Jasna Proboste.
Y es preocupante un ambiente polarizado que se ha dado y no sabemos cómo va a avanzar de aquí a los 20 días que quedan para las elecciones, pero que de todas maneras se ha ido agudizando por lo menos y sobre todo después de las primarias. Es cierto en la forma, pero en el fondo, ¿qué es lo que observa uno? Que se va atemperando tanto la propuesta de Kast como la propuesta de Boric, porque saben que la elección finalmente se va a jugar en el vértigo entre el electorado moderado, el electorado que por supuesto quiere cambios, pero tiene vértigo frente a la posibilidad de que esos cambios traigan inestabilidad. Y por lo tanto, los candidatos, veo yo, han tendido a dar seguridades. Ambos, Boric y Kast, tienen el mismo problema, dar seguridades. Por supuesto, desde distintas perspectivas. Kast va a tener que explicar cómo va a gobernar y cómo va a realizar su programa, porque después del 21 de noviembre se va a verificar que no tendrá mayoría y va a estar lejos de tener mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. En cambio, claro, Boric tampoco va a tener mayoría, pero va a tener la expectativa de poder construir una mayoría junto con los partidos de unidad constituyente. Diputado, usted, y pasando a otro tema, es de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del presidente Piñera. Bueno, ya se cumplió uno de los plazos, ¿no? Y que era la exposición, en este caso, del abogado, del mandatario. ¿Qué es lo que se viene ahora? Y respecto a lo que se escuchó de la defensa del presidente Piñera, ¿qué es lo que va a definir? Porque es un informe que si bien no es vinculante, pero de todas maneras ustedes tienen que hacer. ¿Eso cuándo lo hacen? De acuerdo a los plazos que establece la ley. Bueno, nosotros tenemos 6 días legales obligatorios y por eso trabajamos el viernes. El jueves fue entregada la respuesta de la defensa. Trabajamos el viernes, trabajamos el sábado. No podemos trabajar el día feriado, por lo tanto reanudamos el martes, miércoles y jueves. El día viernes tenemos que evacuar el informe y por lo tanto votar. Y el día lunes próximo en la sala se va a discutir y votar la acusación constitucional. El informe que entrega la comisión no es vinculante para la sala, es decir, podría perfectamente ser rechazado en la comisión y luego aceptada en la sala o viceversa, aceptada en la comisión y luego rechazada en la sala. La sala es completamente soberana. Y por lo que he visto, estoy en plena lectura, son 270 páginas de la defensa, ellos van a plantear lo que se llama la cuestión previa, es decir, dar por no presentada la acusación, por no cumplir con los requisitos que la Constitución le exige. Y en consecuencia, lo primero que se va a votar en la sala el día lunes próximo es eso, es la cuestión previa. Y si se aprueba la cuestión previa, es decir, si tiene más votos que abstenciones y rechazos, se pasa al fondo de la cuestión y si consigue la mitad de los diputados y diputadas en ejercicio, es decir, 78 votos, se da por buena la acusación constitucional y pasa al Senado, donde necesitaría 2/3 para que curse la destitución e inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos del presidente de la República. ¿Y qué le pareció la exposición de Jorge Gálvez, el abogado del mandatario, diputado? Yo soy miembro de la comisión, estoy estudiando, estoy formándome una convicción, prefiero no adelantar opiniones hasta mi votación del viernes, pero por supuesto fueron 4 horas y media, una verdadera maratón de antecedentes y de presentación. Hay una acusación constitucional que tiene 99 páginas, buena parte de las cuales está dedicada a la trayectoria del presidente Piñera, y también trayectoria previa de maniobra política y de una intención política de esta acusación. Por ahí también va en la misma línea de lo que han dicho desde el gobierno, los ministros, incluso terminando la semana pasada. Se va lo judicial con lo político también argumentado por el abogado.
Bueno, por supuesto, las acusaciones constitucionales son una herramienta del sistema político. Por supuesto, tienen que tener un fundamento jurídico, no es que sean simplemente como en el régimen parlamentario, donde basta que el Congreso pierde la confianza del presidente, o más bien el presidente pierde la confianza, el primer ministro pierde la confianza del Congreso y sale. Aquí no, es un proceso político jurídico, es decir, es una herramienta política, pero está fundada en la transgresión de normas jurídicas y por lo tanto eso es lo que hay que evaluar, si efectivamente comprometió o no el honor y seguridad de la nación y transgredió o no la Constitución y las leyes con sus actos. Eso es lo que dice la Constitución. Actos de la administración del gobierno de turno, es decir, de este gobierno, que hayan comprometido el honor de la nación o transgredido la Constitución y las leyes. Eso es lo que tenemos que evaluar y espero que todos lo hagamos en conciencia y nos formemos convicción personalísima. El problema con las acusaciones constitucionales es que tienden a actuar por reflejo, es decir, si tú eres opositor, tienes entonces que votar a favor de las acusaciones constitucionales cuando estás en la oposición, y si eres gobernista, tienes que votar en contra de las acusaciones constitucionales porque es tu gobierno. Y la verdad es que la herramienta de acusación constitucional, que es el último recurso que tiene el poder legislativo respecto del ejecutivo, debiera ser una cuestión que obligue a formarse convicción personal y no simplemente a seguir las indicaciones de los respectivos grupos políticos, porque si no, la verdad es que el resultado y toda esta parafernalia de defensas, acusaciones, procesos de escucha, etcétera, serían completamente inútiles. Diputado Pepe Out, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Chao.